Buenas tardes, yo soy José Enrique, esto es Fotografía Abierta, pues como todos los jueves en LGN Medios, de 4:30 a 5 de la tarde. Y hoy hemos salido del estudio para venir al Ateneo de Madrid y hemos venido a visitar la exposición de Carmen Balbé y Lola Arias, que es ¿Qué ves cuando me ves? Entonces, bienvenidas, muchas gracias por venir. Empezamos por el principio. ¿Qué es ¿Qué ves cuando me ves? Bueno, primero muchísimas gracias, José, por acercaros al Ateneo e interesaros por esta exposición. Bueno, ¿Qué ves cuando me ves? Es una exposición sobre el síndrome de Down. Es un recorrido por las distintas etapas de la vida de 80 personas con síndrome de Down. Y bueno, este proyecto nace hace como un poco más de 2 años, cuando a una hermana mía que tenía síndrome de Down le diagnostican Alzheimer. Como fotógrafa yo quería, a pesar de el declive físico y cognitivo de mi hermana, quise empezar a plasmar ese día a día, un poco esa decadencia, ¿no? en esa enfermedad tan dura. También para mí era importante plasmar esa relación tan maravillosa que tuvimos toda la vida, y empiezo a plantearme qué pasa con otras personas con síndrome de Down en esa etapa de la vida, que por circunstancias familiares, sociales, económicas, no puedan pasar estos últimos años en el ámbito familiar. Y entonces me empiezo a cuestionar no solo qué pasa con las personas que ahora mismo tenían la misma edad que mi hermana, pero esas nuevas generaciones que vienen, que en mi época había muchas familias numerosas y muchos hermanos que podían hacerse cargo, pero hoy día sabemos que como mucho hay 1, 2 hermanos, y ahí es cuando empiezo un poco a abrir el camino y me encuentro en Instagram con Lola Arias, divulgadora, fundadora de la asociación No Te Quedarás Atrás, y la invito a venir a mi estudio. Ella es madre de un niño con síndrome de Down y les invito al estudio a hacerles fotos, y ahí empieza y nace un poco el proyecto. Sí. La foto de Martín creo que es la primera. La segunda del niño. Sí, es un poco, ella me cuenta sus ideas, las ideas que tiene ahí, y la verdad es que yo creo que el destino estaba hecho para que nos encontráramos, porque ambas profesiones son muy complementarias y se ve en el proyecto, y nuestra vida familiar, ella como hermana y como madre. Entonces, hemos recorrido 2 años de camino muy bonito, muy, muy trabajoso, con mucho esfuerzo, y muy gratificante también, porque nos hemos encontrado con familias maravillosas, cada una con sus circunstancias, y dándole también voz a las personas con discapacidad intelectual, no solamente a sus familiares, por supuesto, sino que ellos son los protagonistas, ¿no? Y a la pregunta de ¿qué ves cuando me ves?, pues Carmen y yo buscamos esa interpelación al que entra en la exposición, al que ve las fotos y ve sus miradas directas, ¿no? No todas son directas, pero muchas sí, y esas te interpelan y te dicen qué ves, ¿no? Con esa chulería o con esa humildad, o con esa bondad, o con esa honestidad. Depende de lo que cada uno esté interpretando en esa mirada, ¿no? Y es un poco esa pregunta. La pregunta casi surge sola. ¿Y qué ven ellos cuando nos ven a nosotros? Yo creo que sus miradas son tan espontáneas y no cuestionan su entorno, no te cuestionan a ti, sí que perciben quién les quiere y quién no. Importante. Sí, y a partir de ahí perciben quién tiene una empatía hacia ellos. Tienen una sensibilidad muy, muy desarrollada, una inteligencia emocional muy
muy profunda y saben perfectamente quién se acerca a ellos de una manera pues, natural y de una manera honesta, ¿no? Que es un poco lo que también nosotros y yo como fotógrafa pues he querido en esta exposición, que el espectador se olvide de ese síndrome de Down, se olvide de unas características físicas y nos familiaricemos con estas personas que son como cualquiera de nosotros. Luego, una de las cosas que tenía y que ha tenido a lo largo de estos 2 años de las sesiones de foto y bueno, en las entrevistas que hemos hecho y en los encuentros, ¿no? que Carmen teníamos tanto en el estudio como en las entidades sociales donde ellos son usuarios. Y es que saben que la mirada del que le está fotografiando sabe que está en la misma página, sabe que vive esa realidad. Y el acercamiento que ha tenido Carmen con los chavales y con las familias es de igual. No hay que explicar nada, yo sé y tú sabes, y a partir de ahí vamos a hacer arte, ¿no? Es un poco esa... Es comunicación. Eso es, sí. Es verdad que bueno, este proyecto ha sido un reto porque no es fácil, como cualquier persona, cualquier fotógrafo que venga del mundo del retrato sabe que bueno, pues una sesión de fotos con una persona que no viene del mundo profesional pues no es fácil porque todos nos intimida y eso que ahora estamos más acostumbrados a hacernos fotos con los móviles pero cuando vienes a un estudio profesional donde ya te ponen Intimida un poco. Entonces yo sabía que tenía muy poco tiempo en cada sesión, tenía que hacer un acercamiento o a ellos o a las familias para que se sintieran todo lo cómodos que yo creo que requiere una sesión de fotos y un tiempo muy corto porque primero no te atienden, o sea, es muy difícil hacer contacto visual y luego pues no tienen paciencia, claro. Entonces ya no te quiero ni contar los niños, pues es muy complicado y bueno, no sé si habéis visto abajo toda la sección de familias, había muchas veces que llegaban al estudio familias de 7 o 8 personas y mantener la concentración de estas 8 personas, de las cuales 5 son niños más pequeños de 10 años, pues no ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante. Y bueno, mi hermana falleció en mitad del proyecto y la verdad es que lo he dicho, lo llevo diciendo, no he podido tener mejor duelo que el haber podido hacer este proyecto, porque en cada una de las personas hay un trocito de mi hermana. ¿Y qué os gustaría que descubriera el público en este proyecto? Nada, que son como son, no son ni más ni menos, ni más especiales, no son ángeles, no son demonios, no son cariñosos, no son egoístas, quiero decirte, son como tú y como yo, como Carmen, como todas las personas que entran con sus... si es verdad que tienen más dificultades para el aprendizaje, sí que es verdad que tienen más dificultades para hablar, pero tienen las mismas ansias de tener una vida independiente, de estudiar, de tener amigos, de amar. Entonces, bueno, yo creo que resuman las fotos, resuman esas personalidades de cada uno y lo que quieren, ese compañerismo. En algún momento hay alguna foto que son compañeros de clase, otros entre hermanos, otro entre hermano y hermana, en fin, no sé. Nosotros a mí me gustó mucho la experiencia de cuando estuvimos en Prodis, porque son chavales de 20 y tantos y se ve, ¿no?, que cada uno, bueno, estaba estudiando en distintos módulos y unos sí que estaban en el centro especial de empleo, porque también es como todos, cada uno tiene sus capacidades y discapacidades. Entonces unos estaban en el centro especial de empleo, pero otros estaban estudiando informática, auxiliar administrativo o estaban ya teniendo un trabajo en una empresa ordinaria.
y les oyes hablar y disfrutan muchísimo de la vida. Yo creo que eso no lo tenemos tanto nosotros. Yo creo que vemos más la botella medio vacía en muchas ocasiones y ellos siempre la ven llena, ¿no? Entonces es muy injusto que la vida sea más difícil para ellos porque no es justo, no es justo. Yo lo veo por mi hijo y claro, quiero las mismas cosas que van a querer o van a tener o van a ser, mejor, ¿no? Es mejor el ser que el tener, ¿no? Que van a ser sus hermanos y es que él ya lo es. Él ya lo es, no necesita tener, no necesita poseer, no necesita anhelar. Él ya es y con eso le basta. Y yo creo que todos deberíamos de hacérselo fácil. Y bueno, es uno de los mensajes que tiene esta exposición, ¿no? El otro día vino una señora que no había tenido relación con el síndrome de Down en su vida. Y cuando terminó se vio la exposición 4 veces, o sea, estuvo caminando. Y cuando se fue me dijo una cosa que, bueno, a mí me ha hecho pensar. Me dijo, después de ver esta exposición, la última pasada que he hecho por las salas, me he olvidado que tiene el síndrome de Down. Y yo pensé, eso... Al final, pues el mensaje ha llegado. Efectivamente, yo lo que busco es, pues porque claro, cuando tienes el síndrome de Down cerca, lo ves de otra manera, pero cuando nunca has tenido el síndrome de Down, a mí me pasaba con mi hermana, es verdad que nosotros hemos vivido otra época que la que están viviendo ahora, pero ese respeto, ese no atreverse a mirarles, no atreverse a cómo dirigirnos a ellos, ¿no? Porque no sabemos cómo van a reaccionar. Vamos a olvidarnos de eso, esa es la verdadera inclusión, ¿no? de la diversidad, y ahora que se habla tanto estos términos de la diversidad también está en la incapacidad, en la discapacidad intelectual. Al fin y al cabo, cada uno es como es. Efectivamente. Sí, después de cuando acabe la exposición va a quedar un libro. Sí. Efectivamente. Bueno, esta exposición ha sido comisariada por una gran comisaria, María Millán, y bueno, para mí era muy difícil hacer una selección no solo para el libro, también para la exposición, porque eso hay que tener. Yo necesitaba también, entre tantas imágenes, coger un poco de distancia, y bueno, pues tuve la suerte de poder contar con ella para que nos ayudara no solo a seleccionarlas entre tantas fotos, pero también montar la exposición. Y ella desde el principio tuvo muy claro que había que hacer un fotolibro, porque las exposiciones se terminan, pero los libros permanecen. Entonces, bueno, es un libro maravilloso con un diseño de Sonia Sánchez, que es yo llevaba tiempo trabajando en otros proyectos con ella, y desde el primer momento entendió perfectamente qué es lo que yo quería, qué es lo que queríamos con este libro. Hacerles a ellos protagonistas, o sea, aquí son ellos los importantes, no es pues ni un texto de hay una carta maravillosa de Lola a su hijo Martín, es una joya, no solo lo que hay dentro, que es un mensaje que cuando lo lees, pues cualquier madre o familiar de un síndrome de Down se puede sentir identificado, pero una carta con muchísimo amor, y luego,
un diseño único, que es un valor añadido. Y bueno, pues luego, en el libro están todas las fotografías. En la exposición sí que es cierto que hay 80, pero en el libro hay más de 100, y luego la narrativa de la exposición es diferente a la narrativa que hay en el libro, o sea que no todo lo que hay ahí es aquí ni aquí, es diferente, hay protagonistas con diferentes poses, diferentes miradas, así que es un segundo paso, una continuación de la exposición en el libro. Además, los ingresos del libro van para la asociación, van para No Te Quedas. Bueno, una vez que se cubran los gastos... Una vez que se cubran los gastos. Es verdad que hemos tenido ahí... Sí, claro, nos hubiera encantado... Claro, ojalá, pero bueno, yo quiero decir, y Sonia quiere decir... Sonia, perdón, Lola, que este proyecto es un proyecto solidario. Aquí ha colaborado muchísima gente de una manera voluntaria. Bueno, como os decía antes, todos los marcos de esta exposición bueno, pues son reciclados, donados, las personas que lo han montado. El Ateneo, que le estamos muy agradecidos, pero esto hay que pagarlo, hay que pagar la sala, ha habido que pagar las copias, o sea, ha habido mucha donación de trabajo, como si dijéramos, no tangible, pero que era fundamental. Pero hay unos gastos físicos que ha habido que solventarlo. ¿Y cómo podemos colaborar con el proyecto? Pues a través de la página web o aquí colaborando y comprando el libro, porque todo eso va a poder cubrir los gastos. Y luego, bueno, sí, más allá de que ves cuando me ves, está mi asociación, No Te Quedarás Atrás, que su misión principal es la de divulgar sobre la discapacidad intelectual. Y ahí, bueno, está mi página web y mi labor como divulgadora, y ahí, pues si queréis seguir la pista de la discapacidad intelectual, pues la podéis hacer. Lo que es el proyecto, colaborando, comprando el libro. No, y pero claro, y también... bueno, el boca a boca. El boca a boca. Y que venga aquí. Otra de las, de las maravillas de este proyecto es que aquí no se ha hecho ningún casting para conseguir estas 80 personas. Esto ha sido de boca a boca y bueno, casi como teníamos ya una fecha límite para entregar archivos a la fotomecánica, hemos tenido que casi dejar a muchas personas fuera, y ahora pues tenemos también una avalancha de gente que quiere, de familias, de jóvenes. Antes de ayer había aquí 4 madres jóvenes que me dijeron, hemos venido las 4, tenemos 4 hijos con síndrome de Down, y bueno, nos hubiera encantado haber podido participar. Hay 35.000 síndrome de Down en España, y bueno, tú sabes más los datos de los síndrome de Down que hay cada vez. Hay menos, eso hay que decirlo. Sí, esto es como, igual que el libro es un bombón y es edición limitada, las personas con síndrome de Down son edición limitada también, porque no nacen. Realmente ha caído un 50% el número de nacimientos que tienen diagnóstico de síndrome de Down, y que sepamos en Madrid... Pero no nacen porque se termina, No nacen porque se aborta. Se aborta. No nacen porque ya... Sí, no nacen, claro, menos. O sea, vale, sí, eso es. Se decide abortar porque, bueno, pues no siguen adelante con el embarazo, y de hecho en Madrid no hay nacimientos de síndrome de Down. Entonces, bueno, pues esto también es un ejemplo de que ellos también se merecen tener una vida igual que cualquier otro, ¿no? Es un tema ese de la detección precoz. A partir de ahí, a partir de la detección precoz, que está fenomenal porque la medicina avanza y eso está muy bien, porque para evitar malformaciones o problemas posteriori o dentro del embarazo pueden, corregir, pero... Bueno, eso también ha tenido esa cara B,
que es decidir pues, que no se quiere tener un niño con síndrome de Down. Es cierto que el diagnóstico prenatal, al final, ¿qué es tener un niño perfecto? Es decir, tú nace un niño sano, porque bueno, el mío es un niño sano y los míos son niños sanos, pero ¿quién no me dice que en un futuro puedan tener un problema, un trastorno a posteriori o un accidente que le produzca una discapacidad? Entonces, bueno, es cierto que se pone un muro en el previo, pero nadie está libre de tener una discapacidad, ni siquiera los padres. Es decir, la discapacidad nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida por miles de razones. Puede ser una enfermedad, un accidente, una meningitis que deje a un niño. Entiendo que bueno, eso no se elige y el no nacimiento se elige, pero bueno, esto es un tema que no nos vamos a meter en esto. Es un tema muy delicado y un tema muy personal. Sí, eso es. Pero es verdad que, hoy día los síndrome de Down viven más y desarrollan un Alzheimer que antes no desarrollaban porque no vivían tanto. Y ese Alzheimer es verdad que hoy día los centros de investigación del Alzheimer pues están viendo que cada vez pueden porque está tan unido al síndrome de Down que una fuente para ellos investigar el Alzheimer en cualquiera de nosotros es el síndrome de Down. Y pues de hecho, sí, la preeminencia de las personas con síndrome de Down mayores de 45 años, el 80% sufrirá Alzheimer. Entonces es la preeminencia tan increíblemente alta que la investigación científica, la comunidad médica está investigando el síndrome de Down para ver qué es lo que pasa con el Alzheimer, con lo cual también igual es una excusa para repercute en la población general. En contra de la sociedad. Además es fruto, yo entiendo, de la mejora de calidad de vida y del aumento de la esperanza. Claro, lo que decía Carmen, antes pues se morían, no llegaban a los 30 o ahora llegan a los 60, entonces esta última parte de vida de las personas con síndrome de Down es un libro por leer. Hay mucha investigación, se llevan años investigando, pero sigue siendo desconocido porque no ha habido una población suficientemente representativa para poder hacer diagnósticos o para poder hacer un tratamiento precoz. Teníamos a tener mesas de debate. Justo esta tarde. Una de ellas era el reto de... Es la del día 27, sí. Eso es, la semana que viene pues hablaremos de ello. De hecho, viene el jefe de la unidad de adultos de síndrome de Down del Hospital de la Princesa. Y va a venir también un familiar y bueno, va a venir también una persona que representa un proyecto piloto en España de residencias de personas con discapacidad intelectual, pero claro, también tema de residencias aquí. Carmen pues tuvieron mucha suerte, ¿no? Y se sienten privilegiados, son conscientes de su privilegio de poder cuidar a Sonsoles en casa y tener un entorno familiar que le apoyaba, pero en muchos casos no lo son y no hay y las opciones no hay residencias normales, pero residencias para personas con discapacidad intelectual a esas edades se está viniendo un problema, que las instituciones y las administraciones son conscientes, pero bueno, todo es lento, todo, en fin. Entonces una de las charlas, que el tema fundamental del síndrome de Down es el envejecimiento, y esta tarde justo es la del empleo y educación. Claro, es un poco, pues eso, ¿no? Todo tiene un hilo narrativo, está la exposición con sus 80 fotografías, el fotolibro que hace otra narrativa con los mismos protagonistas y vamos a dialogar sobre lo que les pasa y sobre qué situación hay en España y todas las etapas están cubiertas porque empleo y educación son los niños, los jóvenes, los que están en edad de trabajar y bueno, y los más mayores y los adultos que vemos aquí, pues ese envejecimiento prematuro que van a sufrir. ¿Y cómo es el panorama laboral para ellos? Muy malo. Muy malo. Tienen un 80% de desempleo.
Es muy complicado. Sí que es cierto que cada vez más las empresas están más animadas, también hay una obligatoriedad del 2%, pero es un cajón desastre porque a las empresas se les obliga el 2% de discapacidad. Ahí es cualquiera que tenga una discapacidad. Y ahí la discapacidad intelectual pues es muy complicado de introducir en las empresas porque necesitan una persona de apoyo, porque las metodologías tienen que adaptarse, pero no deja de ser posible, quiero decir que no es imposible. Y hay y luego yo me enteré, que no lo sabía, porque bueno, mi hermana nunca estuvo en el ámbito laboral. Uno de los protagonistas de esta exposición es, bueno, un chico, pues su hermana tiene un obrador en Salamanca, todo con personas con discapacidad. A ella está dispuesta, bueno, está dispuesta no, podría abrir o ampliar en su negocio, pero ¿qué pasa? Que las personas con discapacidad tienen una asignación del Estado, ¿no? Por su propia discapacidad. Cuando entran en el mercado laboral, el Estado les retira esa asignación y pasan a formar parte con su seguridad social. Claro, los padres ya no vuelven a recuperar esa asignación. Eso es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos padres que no quieren que sus hijos entren en el mercado laboral porque tampoco saben si se van a adaptar, si en 3 años pues puedan empezar, por ejemplo, en el caso a lo mejor de mi hermana o de cualquier persona ahora con 40 años que empiecen. Entonces los padres dicen, no, prefiero que mi hijo esté en casa o que vaya a un centro ocupacional que entre a trabajar. Eso es terrible, o sea, eso hay que cambiarlo. También yo creo que es eso, que la sociedad va más rápido que lo que son las estructuras propias de la que nos regula, ¿no? Y los jóvenes, claro, antes no había jóvenes para trabajar, sino era en el negocio del padre, del abuelo, que vente tú a trabajar conmigo, y tal, que ya te vigilo yo, era todo en el entorno familiar. Y claro, ahora no, es diferente, ellos estudian, ellos intentan sacar adelante una formación para tener un empleo en cualquier lado, en una empresa ordinaria o en un centro. Y sí que se ha demostrado que tener una persona con discapacidad o un síndrome de Down en el ámbito familiar en el ámbito laboral mejora las relaciones entre los trabajadores. O sea, está demostrado. Sí, es un efecto contagio. Lo pasa en el colegio cuando los chavales tienen a un niño con necesidades especiales o a 3, porque el ratio en general en las clases son de 3, y bueno, y miran de reojo y conviven con ellos, y además los niños no tienen esos prejuicios que tenemos nosotros de adultos, entonces lo ven algo normal. Y yo digo, si eso lo vemos en la escuela, de un síndrome de Down, un autismo, lo que sea, una persona que tenga una necesidad especial, una dislexia, si ellos han convivido durante sus años de escuela con personas así, luego cuando vayan a trabajar o cuando vayan a pensar en hacer un equipo, quizá, que tengan un poder de decisión en su empresa, van a quizá a pensar en ellos. Todo suma. Todo suma. Entonces es un efecto dominó. Hay una idea general en lo que me decís, que es el concepto de familia. Sí. Los chicos cuidan entre ellos, la familia cuida todo. Eso es un concepto que en la empresa pierde. Cuidar unos de otros. Sí, también es cierto que dependemos de las personas, porque las empresas no son entidades ahí que están, que no se sabe, que tienen ojos y boca, porque está formada por personas. Entonces son esas personas las que tenemos que intentar que tengan esta convivencia o al menos este conocimiento. Si no hace falta convivir, pero sí tener este conocimiento, esta información de lo que es un síndrome de Down, de lo que supone tener autismo o de lo que supone tener otro trastorno. Y que no pasa nada, que con herramientas y con un poco de voluntad y empatía se consiguen muchas cosas y va a beneficiarles a ellos sobre todo.
Este proyecto, por lo que os oigo contar, esto va a seguir. ¿Cuál es vuestra idea? ¿Dónde queréis que llegue? Bueno, de momento, itinerancia. Bueno, sí, a nosotros nos gustaría, bueno, para empezar, hay familias que son, pues una de Valencia, otra de Sevilla, Salamanca y Granada, y que, bueno, pues que ya nos han dicho que, por favor, les encantaría que cuando vamos para allá. Pero bueno, yo lo dije el día de la convocatoria de prensa. Uno de los periodistas nos dijo, pero ¿y esto se acaba el día 4? Aquí hay un trabajo para que esto termine aquí. Y le dije, pues me encantaría hacer un llamamiento a instituciones y para que esto cuesta mucho dinero moverlo y montarlo y a mí, por supuesto, nos encantaría recorrernos España y a mí me encantaría fotografiar a los 35.000. Sé que es imposible, pero bueno, pues por lo menos en cada provincia de España, pues tener una representación, ¿no? Lo mismo que esto es una representación del síndrome de Down de Madrid, aunque haya personas de fuera, pero pues ir a este sitio, a Andalucía, y decir, bueno, pues hago un... Y además sé que es muy fácil porque las familias están dispuestas, las instituciones, no hay nadie que nos haya dicho que no, nadie, pero no solo familias, pero también instituciones a las que hemos acudido, ellas hacen su llamamiento, pues claro, hay que pedir permiso a los familiares, pero es que ha sido, o sea, todo el mundo se ha entregado y eso la verdad es que es admirable y estamos muy agradecidas bueno, pues también es verdad que las dos personas que estábamos haciendo este proyecto, bueno, hemos vive la realidad del síndrome de Down. Eso yo creo que también a las familias les da una tranquilidad, que no es una persona ajena que viene y que quiere fotografiar a tu hijo o a tu hermano. Es que yo he tenido una hermana que he convivido con ella 61 años y Lola pues tiene un hijo con 11 años. Entonces, desde el respeto y desde la empatía, pues nos hemos sentido muy afortunadas de todo el mundo que ha querido colaborar. Solo decir que la web es quevescuandobebes.org. Eso es. Que ahí es donde pueden encontrar y donde pueden ver toda la información y todo lo que tenga que ver con este proyecto. Y Carmen, Lola, muchas gracias por venir. A ti José. Muchísimas gracias y bueno. Sabéis dónde estamos.